Buenos días, mi nombre es Jorge Torres y les voy a hablar sobre los procesos de manufactura y sus aplicaciones. Lo vamos a estar viendo a través de este mapa mental que se divide en tres puntos, perdón. El primero siendo los procesos de fundición, el segundo los procesos con remoción de material y el último como los procesos de mecanizado según los filos de corte. El primero, que son los procesos de fundición, básicamente son procedimientos que se realizan en la manufactura para obtener piezas metálicas a través de moldes. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, básicamente se utilizan moldes prefabricados que tienen la silueta hueca en su interior con la forma de la pieza que se necesita. Y en estos se vierte el material que se va a utilizar, el material metálico, en estado líquido. Y luego se espera que se enfríe para obtener finalmente la pieza deseada. Estos procesos se dividen en dos grandes grupos, siendo primero los procesos especiales de fundición y el segundo son otros procesos distintos, siendo estos como la colada continua o la fundición por escurrido. Pero en este mapa nos vamos a concentrar en los procesos especiales de fundición, como los que tenemos aquí, que el primero es en arena, que básicamente se utiliza un molde que está hecho de arena y se vierte el material en estado líquido en este molde. Posteriormente, este es de fácil remoción y se tiene la pieza deseada. Luego tenemos la fundición en molde permanente, que, como el nombre lo dice, se utilizan moldes reutilizables. Es decir, que con un solo molde podemos fabricar varias piezas sin necesidad de desecharlo o destruirlo. Luego tenemos la fundición en dado, que este es muy parecido al anterior, solo que aquí el material metálico se inyecta con una alta presión en el molde. Luego tenemos la fundición en centrífuga, que es el mismo proceso, solo que esta vez, mientras el material se inyecta en el molde, se utiliza la fuerza centrífuga para que el material tome la forma de la pieza deseada. Por último, tenemos la fundición en molde desechable, que, como dice el nombre, este es muy parecido, es igual al del molde permanente, solo que esta vez, al molde ser completamente aislado y cerrado, debe destruirse para obtener la pieza. Ahora vamos a ver los procesos con remoción de material. Estos procesos básicamente son aquellos donde, para obtener la pieza deseada, se debe de recurrir a la remoción de viruta o al arranque de viruta. Esto se hace a través de herramientas de corte. Ahora, dentro de estos procesos tenemos dos tipos de variables, que son las variables controlables y las resultantes. Las variables controlables, como dice el nombre, básicamente son controladas por el operador. Es decir, que nosotros mismos podemos determinarlas. Y tenemos estas cinco, que la primera es la velocidad de corte, que básicamente es la velocidad de giro que va a tener el material al momento de entrar en contacto con la herramienta de corte. Luego tenemos el avance, que es básicamente qué tan rápido o lento se va a desplazar la herramienta de corte a través del material. Luego tenemos la profundidad, y por último tenemos estas dos variables, que es el material de la herramienta y el material de trabajo, que están muy relacionadas, ya que dependiendo del material de trabajo a lo mejor requerimos un tipo de herramienta especial. A lo mejor el material que estamos utilizando para trabajar es muy duro, tiene una dureza muy alta y no puede ser moldeado con cualquier tipo de cuchilla o cualquier tipo de herramienta de corte. Por otro lado, tenemos las variables resultantes, que básicamente estas, como dice el nombre, resultan del trabajo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que dependiendo de cómo nosotros manejemos la herramienta de corte, estas se van a determinar de una forma u otra. Primero tenemos el ángulo de corte, que, como dice el nombre, es el grado de inclinación que va a tener la herramienta de corte al momento de entrar en contacto con el material. Luego tenemos las fuerzas de corte, que por eso es tan importante los materiales de la herramienta y de trabajo, porque dependiendo de estas, a lo mejor se pueden generar esfuerzos indeseados que pueden perjudicar el resultado final. Luego tenemos la temperatura de corte, que, a pesar de no ser un elemento tan importante dentro del proceso, ya que la gran mayoría del calor que se genera al momento de fabricar la pieza queda en la viruta, específicamente un 80%,
queda en la viruta y ya este ha sido removido de la pieza final, es decir, que no influye tanto, pero siempre es bueno tenerla en cuenta. Por último, tenemos la vida útil de la herramienta, que es básicamente cuántas piezas nosotros podemos fabricar con la misma herramienta de corte antes de que ésta sea desechada. Por último, tenemos los procesos de mecanizado según los filos de corte. Este también entra dentro de los procesos con remoción de material, solo que digamos que es una subclasificación, ya que se divide en dos grandes grupos. La primera es con un solo filo de corte, que este es básicamente aquellos procesos que se utilizan para, por ejemplo, las cuchillas de los tornos, ¿no? Que tienen un solo diente o es solo una sola cuchilla que va a entrar en contacto con el material. Y luego tenemos los procesos de mecanizado con múltiples filos de corte, que básicamente es el que se utilizan las fresadoras o las brocas para los taladros, etc. Entonces, por qué se utilizan este tipo de mecanizados? Dependiendo del acabado que nosotros necesitemos o de las dimensiones que se necesitan tener en la pieza, es fundamental saber cuál tipo de herramienta de corte debemos utilizar. Entonces, básicamente estos fueron los procesos de manufactura y sus aplicaciones, orientados más que nada a los procesos de fundición y a los procesos de mecanizado con arranque de viruta. Mi nombre es Jorge Torres, muchísimas gracias por su atención.